Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. En esta mañana de viernes tenemos con nosotros un sacerdote que ha cumplido 50 años de sacerdocio, que está celebrando sus bodas de oro, que es el Padre Ángel Llorente, sacerdote legionario de Cristo, natural de estas tierras de Ávila. Y con él queremos rendir homenaje a todos aquellos sacerdotes que llevan años, quizás incluso más de 50 años, a lo mejor menos, 40, 30, en definitiva, mucho tiempo de servicio en la Iglesia, al pueblo de Dios, llevando a Cristo diariamente, haciéndole presente en medio de barrios, de periferias, de grandes ciudades, de pueblos perdidos, en lo alto de una montaña, junto al mar, en fin, en tantísimos lugares donde está esa presencia de Cristo a través de estos sus sacerdotes. Así que valga desde aquí, desde Radio María, este homenaje y este reconocimiento a la labor escondida y eficaz de tantos sacerdotes dedicados al pueblo de Dios. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Buenos días, Padre Ángel. Buenos días, Padre Arturo. Un gusto tenerle aquí en esta mañana de viernes en nuestro programa de La Espadaña desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila, además su tierra natal. Sí, una sorpresa para mí, a ver qué es lo que tiene que investigar en mi historia. Bueno, pues ya habíamos dicho al inicio que está cumpliendo 50 años de sacerdocio, que está, por decir así, en un año jubilar sacerdotal muy especial. Y siempre aquí han venido seminaristas, recién ordenados sacerdotes, que nos han contado sus experiencias, su vivencia, sus testimonios vocacionales. Y creo que en esta ocasión es muy hermoso poder escuchar de labios de un sacerdote legionario de Cristo, que lleva 50 años en el sacerdocio, y que además son muchos los sacerdotes que escuchan nuestro programa, sacerdotes también de edad, que incluso pues han cumplido ya más de 50 años y que están en las residencias sacerdotales. Me consta aquí la residencia de Ávila, San Millán, como hay pues muchos oyentes, así que bueno, les va a agradar mucho este programa de alguien que nos puede hablar de su vivencia y experiencia de 50 años de sacerdote. Pues para mí es una realidad sorpresiva o sorprendente porque 50 años parece que son muchísimos, pero la verdad es que lo tengo todo muy fresco. Aprovechando esta frescura, ¿qué tal si comenzamos por el comienzo? ¿Cuál es el origen de estos 50 años, además del don de la vida, lógicamente, de la fe, pero en este caso el comienzo vocacional? Aquí habría que remontarse, si quiere, hasta el no ser. Antes de que yo existiera, pues mi madre tenía la ilusión de tener un hijo sacerdote, lo intentó, y digo lo intentó porque así sucedía entonces, lo intentó con el mayor, que estuvo 4 años en el seminario de Arenas de San Pedro, no funcionó y yo todavía no me enteraba. Entonces, cuando llegaron los legionarios de Cristo a San Chidrián, en principio yo era muy jovencito, tenía 10 años y no me invitaron en esa vez. Pero pasó 1 año y medio y ya fueron por mí y yo no puse ninguna resistencia porque no la tenía. No es que tuviera las ideas claras, pero no las tenía. Para entonces mi madre ya no existía. Entonces tampoco tuve ya falleció. La invitación, pues presión ninguna, porque eso no era... y se dio todo con bastante naturalidad. Qué hermoso que uno lo ve en el tiempo y ve cómo encajan todas esas piezas de rompecabezas, donde ve perfectamente cuál es la imagen, el plan de Dios. La verdad es que sí, en eso no cabe duda, porque a veces se sorprende la gente cuando les digo que yo no escogí nada, no por no ser libre, sino porque las cosas
se me dieron como, hombre, no me voy a comparar con la Santísima Virgen, pero ella tampoco eligió que viniera el angelito y que viniera tal, y ella se encontró con esa realidad que era connatural el ambiente religioso de su época, y dijo un sí espontáneo que le salió del alma más que de la cabeza. Y a mí me salió de la costumbre o de la invitación. Sí, claro que sí. Y luego fui a la Apostólica y de ahí comenzó todo. Sí. Ahí en Ontaneda, en Santander, Cantabria. En Ontaneda, Santander. En esa mirada hacia atrás y que está fresca, en los momentos de preparación hacia el sacerdocio, en lo que suponen los estudios de filosofía, de teología, los años en la casa de formación, ¿qué considera que más le ayudó en todo eso? Porque incluso hay algún seminarista que nos puede estar escuchando en esta mañana de viernes y le puede ayudar. Pues como están ahora las cosas, no sé si le ayudará a alguien, pero es que yo viví toda la época de preparación con mucha naturalidad. Me encontré en la Apostólica 5 años, desde los 12 a los 17, y yo ya sabía que al cumplir los 17, terminaba este periodo, iba al noviciado y estaba mentalmente preparadísimo para ir al noviciado. Uh-huh. Y después de eso venían las épocas y yo me iba preparando con una mentalidad anticipada y daba cada paso con mucha espontaneidad y con mucho deseo también y con muchas ganas de seguir progresando y seguirme preparando para el sacerdocio. Qué hermoso lo que cuenta, porque vamos, parece como un camino fácil, así que es fenomenal, pero es la realidad de ciertas vocaciones o ciertas vivencias que uno ha tenido, donde bueno, llega a los 60 años de matrimonio, como voy a celebrar dentro de poco a un matrimonio, y bueno, parece como que fue ayer, y un camino fácil que hace que hoy cumplamos 60 años de matrimonio, en este caso 50 años de sacerdocio. Ahora, ¿cómo fue ese día de la ordenación? Porque eso es algo que no se olvida, aunque las fotos no sé si eran en blanco y negro o color. Ya eran de color. Ya de color, Kodak. De color. Sí, ya había, incluso estaba en Roma, en el teologado nuestro, ya teníamos un laboratorio de color y yo era aficionado a las fotografías. Bueno, muy bien. Hice fotografías de color combinando... Ahora, en ese tiempo, Padre Ángel, no había self. No se puede echar un selfie uno, así hasta que... ahí no, pero lo que pasa es que habría un fotógrafo. Era un poco aficionado a la fotografía y me hacía algún self sin saber que era self. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Lo estiraba el brazo y apretaba y salíamos. Por intuición colocativa sí, eso de yo la lo imagen. He practicado mucho. Pues veo que ha sido vanguardista en lo que es esta tecnología fotográfica hoy en día de los móviles con los self, ¿no? Sí. No es que yo sea muy aficionado a mi figura, pero siempre, como tenemos muchísimas fotos de formación y del... ¿Quién les ordenó sacerdote ahí en Roma? ¿Fue en la Basílica de Guadalupe? De Vía Aurelia en Roma. ¿Y quién fue el ordenante? El cardenal Antoniuti, que había sido nuncio en España. Y yo lo había conocido en la Apostólica, sí, en un paso que hizo en ver la Universidad de Comillas y luego de regreso pasaba por ahí a Madrid y nos visitó alguna vez. ¿Qué recuerdo tiene de ese día? Mire, el día llegó pues con mucha espontaneidad. Alguno me preguntó, ¿pero usted se considera bien preparado? Y yo les respondí espontáneamente, yo llevo 15 años preparándome. Entonces no fue una sorpresa en cuanto a sorprendente, ¿no? Sino que había una capacidad que ya estaba preparada para llenarla del contenido del sacramento del orden sagrado, y yo lo recibí con mucha paz y con mucha conformidad, con mucha espontaneidad. Lo que más me acuerdo es el aprecio que yo tenía por los compañeros. A mí me tocó estar en el suelo, en un extremo. ¿Cuántos eran los que se Éramos 12. 12. Y yo miraba así de reojo a mis compañeros. Y yo me acuerdo que me pensaba, qué privilegio es pasar el resto de mi vida con gente tan maravillosa, con gente tan preparada, con gente tan amable, tan compañeros como éramos.
Ese era mi pensamiento que yo tenía con respecto a los demás. Luego vamos a hablar de algunos compañeros que para más están trabajando en el Vaticano junto al Papa Francisco y que son obispos ahí en la Santa Sede. Pero antes de eso, siempre el sueño del seminarista, del que se está preparando al sacerdocio, es pensar, imaginarse cómo va a celebrar misa, cómo van a ser sus confesiones primeras, de todo eso que usted recuerda, de lo que luego fue esa realidad de verse como celebrante y verse también, en este caso, como ministro del sacramento de la reconciliación. Mira, toda mi formación fue en latín, era el tiempo del latín. Entonces la misa nos la sabíamos súper de memoria en latín, porque ya llevábamos 15 años, como digo, llevando la misa en latín todos los días. Y algunas oraciones que quedaron en la misa actual, yo me las sabía en latín y me las sigo sabiendo en latín y no me las he aprendido de otra manera, como la oración preparatoria para la comunión, o por el lavabo, y cosas así. Nos ordenamos 5 días antes del cambio litúrgico. Oh. Y entonces no había opción litúrgica, legal, para hacerlo en otro idioma que no fuera el latín, aunque ya muchísima gente utilizaba los nuevos cánones y nosotros. Pero nosotros, llevando ese principio de al paso de la Iglesia, sí. Los superiores nuestros nos dijeron ni un día antes ni un día después para el cambio litúrgico, que estaba programado para el 30 de diciembre del año 1969, 4 o 5 años después del Concilio Vaticano II, y nosotros nos ordenamos el 26, o sea, 4 días antes. Y ahí cambiamos al castellano, ya no se traía el libro de un sitio para otro y todas esas cosas. Empezaba la misa intruiva al altare Deo di Letifica Juventutem Meam desde el fondo del... y ya estábamos preparados, sí, para el cambio litúrgico, que nuestra mentalidad al paso de la Iglesia tampoco nos costó mucho. Nosotros no nos adecuamos inmediatamente a los cambios de la Iglesia. En ese tiempo y en cualquier otro cambio que la Iglesia nos dice, los herederos de Cristo estamos preparadísimos y espontáneos para hacer cualquier cambio que nos diga la Iglesia. En una mirada hacia atrás, ¿qué día y qué momento, quizás a lo mejor viéndolo ahora, podría enmarcar? Pero bueno, antes, Padre Ángel, de que nos responda a esta pregunta, que le puede poner una especie de fotografía, de imagen a color, vamos a escuchar una música que nos habla del sacerdocio, precisamente. Y después de la música, Padre nos cuenta cuál fue ese día y ese momento que a la luz de los 50 años quisiera aquí destacar en el programa de La Espadaña en Radio María. Pero ahora, postrado en tu presencia, puedo ver con claridad tu voluntad. Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti. Tú me quieres consagrado para siempre. Y seguimos aquí en Radio María, en el programa de La Espadaña, tras esta música que nos ha hablado del sacerdocio, y estamos con el Padre Ángel Llorente, sacerdote legionario de Cristo, que está en su jubileo sacerdotal, de los 50 años de sacerdocio, y nos está relatando estas experiencias, vivencias, y habíamos quedado con esa pregunta en el aire
de cuál sería ese día y momento que quizás a la luz de los 50 años usted quisiera hoy destacar. Pero lo primero, que en 50 años parecen que son muchos años, y resulta que viviendo día a día el sacerdocio con las sorpresas que tiene cada día, resulta que no se hace nunca ni pesado, ni monótono, ni nada. Pero eso sí, hay que vivirlo el día a día, y claro, como nosotros nos despertamos ya desde por la mañana muy temprano, y lo primero que tenemos en la mente, ¿a qué hora tenemos que celebrar la misa? Con frecuencia es muy temprano también, porque o trabajas... Sí. Es temprano, y ya pues tienes la ilusión esa, ¿no?, de prepararte para la misa y decir, ¿qué cosa recuerdo así de más impresionante? Hombre, la que más impresionante es la que tuve en una ocasión. Tendría yo ya bastantes años de sacerdocio, pero una persona se confesó conmigo y claro, duramos cerca de 3 horas. Uh-huh. Porque estaba muy cargada la cosa, y recuerdo que después de 1 hora y media o 2 horas, pues yo ya me disponía a darle la absolución, y entonces dice, no padre, pero es que no le he dicho lo más importante, imagínate, ya me había hablado de crímenes, sí. De crímenes, y le faltaba lo más importante, entonces... Claro, cuando un alma se abre en una profundidad abismal, tú no, si le das la solución rápida es eficaz, pero no le puedes... Es un hermano, al fin y al cabo, es un hermano, es un creyente, es un redimido por la sangre de Jesucristo. Y tienes que manifestarle la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios, la fuerza de la sangre de Cristo, que al caer en un alma se purifica hasta la inocencia, y eso pues lleva un poco de tiempo en el diálogo, sí, por eso se me ha quedado muy fuertemente grabado, sí. Después de estas experiencias que son para escribir un libro, y de hecho el padre acaba de publicar un libro que se llama No tengas miedo, del padre Ángel Llorente Martín. Es un libro en el que relata todas estas experiencias en torno a Jesús que invita a no tener miedo, ¿no? ¿Cuánto hay en este libro quizás de lo que uno ha experimentado o vivido en estos años de sacerdocio? Es que en la entrega que hemos hecho espontáneamente, yo no he experimentado miedos. Yo no he experimentado miedos porque sé que Dios está siempre conmigo, soy un hombre normal, con la necesidad de la misericordia de Dios, y cuando la he necesitado en momentos concretos, la he obtenido inmediatamente, sobre todo a través del sacramento de la confesión, porque nosotros confesamos, pero también nos confesamos. Y obtenemos esa gracia tan bonita que es la paz, una paz divinizada, no es una paz ausente de nada, sino una paz de un contenido muy vivo, muy bonito, muy cristiano, muy espiritual, pero que te llena el alma, te llena la psicología y te da paz en la mente también. Y entonces... me han salido así espontáneo algunos libros, que este debe ser el 4º o 5º, y este se llama Pues no tengas miedo. Hay muchísimos momentos en el Evangelio en que Jesucristo quita los miedos a los apóstoles. Hasta hoy la vocación sacerdotal da un poco de miedo, reparo, no sé cómo decirlo porque yo no lo he experimentado. Y entonces pues cada capítulo es miedo a algo, ¿tá? Miedo al fantasma Jesús, por ejemplo, pues, cuando estaban en el lago de Tiberíades, pues los pescando ahí con toda la confianza, eran pescadores avezados, y de repente algo que camina por el agua,
Y ellos tienen miedo porque creen que es un fantasma. Entonces, miedo al fantasma Jesús. Y cómo Jesús les tranquiliza con su presencia para quitarles los miedos. Entonces, eso, luego, al final, tengo unos artículos, no tengas miedo a cosas que conllevan también la vida cristiana y la vocación sacerdotal, como es la castidad. No tengas miedo a ser casto, no tengas miedo a ser virgen, no tengas miedo a comprometerte, todo eso que supone un cierto miedo. Pues bueno, si algo se puede hacer para que la gente no solamente no tenga miedo, sino que realmente se entregue con mucha alegría y con mucha esperanza a estos compromisos. Bueno, pues tenemos en estas páginas, no cabe duda, un reflejo de la experiencia de quien ha llegado a los 50 años de sacerdocio en el no tener miedo. Sí, una persona me dice, pues tenía que haber hecho un capítulo, no tengas miedo a morir. Digo, no, sí está, el capítulo también está. Bueno, pues quien lo quiera leer, interesante, No tengas miedo, del padre Ángel Llorente, de Editorial Sindéresis. Para terminar, porque no podemos terminar sin esto, ¿cómo fue la celebración de los 50 años? Porque me consta, y aquí están las fotografías, que está aquí el padre Ángel Llorente con el Papa Francisco, y además de esos compañeros, precisamente, ¿no? que son obispos. Hay dos obispos. Bueno, y los dos están al servicio del Vaticano, sí, al servicio del Papa en el Vaticano. Uno que es compañero mío desde el año que entramos, en el año 54, es el secretario de la Administración del Vaticano, nada menos, ¿verdad? Una persona que yo he ido varias veces al Vaticano y tengo la pequeña osadía de irme hasta su despacho directamente y me recibe con los brazos abiertos. Monseñor Fernando Verges. Fernando Verges, sí. De Salamanca. Y él se ordenó conmigo, sí, en el año 69, también el primer irlandés que se ordenó sacerdote en la Legión de Cristo, se ordenó en esa fecha. Monseñor Brian Farrell. Brian Farrell, sí. ¿Y qué les dijo el Papa? Hombre, yo cuando lo saludé, pues como el que más conoce el Papa es a Monseñor Verges, y yo le digo al Papa, sabe que yo le conozco desde que tenía 10 años el Papa me mira así y dice, ¿cómo le has aguantado? Me dice el Papa. Ya, en ese humor que tiene así espontáneo. Sí. Bueno, y a mí me consta, en mi experiencia de Argentina, que Monseñor Verges fue mucho tiempo secretario del cardenal Pironio. Y bueno, pues tuvo mucha influencia el cardenal Pironio en quien hoy es el Papa Francisco. Y se vieron por muchas veces en Buenos Aires, siendo él provincial de los jesuitas en su tiempo, como también luego obispo auxiliar, obispo coadjutor y arzobispo de Buenos Aires. Pues fue un momento muy bonito, muy esperado, y también el Papa nos estaba acogiendo. Muy cercano. De los 12 que nos ordenamos, tuvimos 7 en una misa celebrada con el Papa, y luego nos dedicó un buen rato después de la misa a conversar con él y a hacer algunas fotografías bonitas. ¿Le dio algún rosario o alguna estampa? Sí, nos dio un rosario y luego sobre todo el recuerdo de las fotografías. Yo le mostré algunas cosas que me habían pedido bendecir de mi pueblo, el alcalde de mi pueblo, de San Cidrear, y me las bendijo con mucho cariño y se las traje al alcalde de mi pueblo, sí. Padre Ángel, qué lástima que tenemos que poner punto, vamos a decir así, punto y seguido, porque bueno, por aquí viene con alguna frecuencia, así que tendremos ocasión tal vez de que siga relatando algunas de estas experiencias que tanto puede ayudar. Ya solamente nos queda un consejo, y un consejo es a los que están en el sacerdocio, en la trinchera, que usted todavía está, porque está en la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, pero aquellos que están en camino de cumplir sus 5 primeros años de sacerdocio, de sus 25, de sus 50, ¿qué consejo les deja? Pues mira, no tengáis miedo. El día, sí, por supuesto, no tengáis miedo, pero el día a día, 24 horas son muy pocas horas en la vida de una persona y no tiene tantos problemas. Pues vivir el día a día.
no vivir los problemas de antes de ayer que arrastro, no vivir los problemas de pasado mañana, que todavía no han venido. Uh-huh. Cada día te van presentando hasta un horario, y luego es que yo tengo una experiencia que podría contar muchísimos casos, como el Espíritu Santo, la Santísima Providencia, es que me ha llevado hasta la agenda, hasta el horario me la ha llevado, cuando algunas cosas caen y no se pueden realizar y te salen otra cosa que el Espíritu Santo quería. Eso, pero bueno, tengo cantidad de anécdotas en que cosas casi o difíciles o imposibles, y en el momento adecuado se dan. Porque al fin y al cabo el sacerdocio es una fuerza divina que existe en este mundo. Podemos dejarlo en una frase, en un epitafio latino, el carpe diem, cada día con su asunto, ¿no? Bueno, sí, pero porque ahora se sabe poco latín y no le dan el sentido con que se dijo el carpe diem. Pero sí, cada día, el Evangelio dice, ¿verdad? Cada día tiene su lucha. Así es, pues así lo dejamos. Muchas gracias, Padre Ángel. A usted, Padre, y que Dios les bendiga a todos. Llegamos al final de nuestro programa de La Espadaña en esta mañana de viernes aquí en Radio María, donde hemos tenido al Padre Ángel Llorente, sacerdote legionario de Cristo, que está cumpliendo sus 50 años y que nos ha relatado estas hermosas experiencias que para todo oyente que ha escuchado el programa son muy válidas, y una de ellas, rezar por las vocaciones sacerdotales, la santidad de los sacerdotes, y que podamos tener muchos sacerdotes que llegan a este aniversario y que pueden compartir con nosotros lo que ha sido la gracia de su sacerdocio. Desde este programa de La Espadaña les invitamos al próximo viernes, que nos volvemos a encontrar aquí en este espacio de Radio María. Hasta entonces, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.